Hoy vamos a hablar de videojuegos serios, gamificación y metaverso. Bienvenidos a Emprendedores Senior, el podcast de Elefantes Solidarios. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según de dónde nos escuches, el país del mundo en que nos escuches o el uso horario en el que nos escuches. Siempre me gusta mirar antes de las grabaciones las estadísticas y tengo que dar en este episodio un infinitas gracias a la gente que nos escucha en México porque no deja de crecer episodio tras episodio. Para nosotros es realmente un honor que nos escuchen de tan lejos, que nos sigan porque ya es una continuación en estos 2 años del podcast y nos motiva muchísimo saber que tenemos oyentes fieles de un país tan afín en los sentimientos, pero tan lejano en la distancia. Hoy tenemos un invitado que creo que nos puede aportar muchísimo, porque es una persona que tiene una dilatada trayectoria profesional, pero nos puede aportar muchísimo en un sector donde muchas veces los seniors no nos atrevemos a entrar básicamente por desconocimiento. Entonces, ese conocimiento que creo que vamos a tener cuando terminemos este café virtual va a ser fruto de que él comparta un poquito de su dilatada experiencia con nosotros. Buenos días, Chema. Buenos días, un placer estar aquí. Muchas gracias por tu tiempo. Estamos grabando un día laborable por la mañana y nos has destinado este ratito para hablar con nosotros. Cuéntanos a las personas que no te conocen o que no han tenido la posibilidad de vincularse en las actividades que tú realizas. ¿Quién es Chema Asensi? Bueno, yo soy un doctor en Historia del Arte por la Universidad de Granada, que cuando acabé mi tesis doctoral decidí que lo que yo había querido toda mi vida era hacer cine y me fui a rodar películas. Dejé un trabajo en la universidad para irme de meritorio a hacer películas sin cobrar. Estuve 15 años relacionado con el mundo de la producción de cine y trabajé pues, para Filmax, para Disney, para Green Moon, para productora de banderas, porque nos entendamos. En 2013 tuve una crisis personal unida a la que sufrimos todos de 2008 a 2013 global, ¿no? Y decidí cambiar de rumbo y me dediqué hasta 2020, hasta la pandemia, básicamente a hacer contenidos para empresas, para Coca-Cola, para Häagen-Dazs, para Pierre Vacans, para un montón de empresas haciendo content para redes sociales. Y para Mentalista, contenidos educativos para su plataforma de aprendizaje de idiomas. Y aparte a llevar gestión cultural de espacios. El Auditorio Felipe VI, el Auditorio de Cabra. He trabajado para varios museos y para varios espacios culturales. Y en 2020, con la pandemia, como todo el mundo, nos quedamos en casa encerrados una temporada y decidí cumplir un sueño que tenía de niño y era aprender a hacer videojuegos. Así que, aunque había hecho videojuegos antes, aproveché la pandemia para hacer un máster en desarrollo de videojuegos, que se une a mi máster en educación especial y alguna otra formación así extraacadémica que tengo, y monté una empresa de Serious Games, básicamente para hacer lo que estaba haciendo ya con patrimonio y cultura, utilizando medios que controlaba más, como puede ser el vídeo, bueno, medios más tradicionales, y empezar a hacerlo de una forma distinta. Y ahora mismo pues tengo una empresa de Serious Games que trabaja haciendo eso, juegos con intención de transformar la sociedad, y aparte soy uno de los coordinadores del proyecto La Brújula, que es un proyecto de polo digital para innovación, sobre todo relacionado con XR, VR y metaverso. Vamos a profundizar un poquito en todas las cosas que nos has dicho porque creo que tenemos contenido. Voy a tratar de cuadrar en la media hora que tenemos para hablar un poquito de todo. Cuéntanos dos cosas que para muchas de las personas que nos escuchen, seguramente, y yo el primero, no estamos lo suficientemente informados. ¿Qué son los videojuegos serios? Vale, esa es una pregunta fantástica, porque además es muy difícil de responder. Habría que empezar por responder qué son los videojuegos y qué significa que sean serios. Pero por no meternos en analizar en profundidad, me interesaría, por un lado, señalar que serio no significa aburrido, que lo contrario de serio no es divertido.
Lo contrario de serio sería desenfadado o desinteresado, ¿no? Los videojuegos serios son propuestas lúdicas que sirvan para que tengan un único fin, que sea hacerte consciente de un determinado aspecto, ¿no? Entonces, pues un videojuego serio es un videojuego en el que una familia, hablo de casos reales, ¿no? Por ejemplo, una familia habla del proceso que ha sufrido su hijo con un cáncer, por ejemplo, ¿no? Es un videojuego en el que transmiten la emoción y las situaciones que ellos han tenido que vivir en esa situación y cómo lo han afrontado. O un videojuego un videojuego serio es un videojuego que te cuenta la experiencia en un campo de concentración como un campo de refugiados, perdón, como el de Darfur, ¿no? Y te cuenta pues cómo es la vida en ese espacio. Es un juego que utiliza las herramientas de un videojuego, sobre todo por su función emocional. Cuando juegas un videojuego tienes una relación empática diferente con el entorno que cuando ves una película o cuando ves un documental es distinto. Pues intenta buscar esa relación emocional y tocar tu corazoncito y tu mente también para intentar transformar algún aspecto de la sociedad. Otro aspecto que yo he descubierto en los últimos meses por mi actividad profesional y que me gustaría que tú nos cuentes es todo lo que implica un videojuego, porque muchas veces los que vemos el videojuego que juega nuestro hijo o que se ha puesto de moda, no tenemos conciencia de la cantidad de oficios que implica el desarrollo de un videojuego. ¿Nos podrías contar sintéticamente cuánta gente hay implicada en el desarrollo de un videojuego típico? Vale, voy a contarlo, te lo cuento rápido, intento ser lo más sintético posible y además introduzco una idea que tiene que ver con mi concepto de videojuegos serios también en cuanto a la concepción del equipo, ¿no? En un videojuego hay programadores, que es lo que todo el mundo supone, pues en un videojuego hay programadores, gente que sabe programar. Evidentemente, en la mayor parte de los casos, no en todos, pero en la mayor parte de los casos hay programadores, pero hay artistas, puede haber artistas en 2D, artistas en 3D. Dentro del arte en 2D y en 3D hay un montón de campos. O sea, está la persona que modela un personaje, la persona que le pone una skin que se llama, que es como la piel que le pones a ese personaje, pero con eso, con todas las cosas del juego. Hay animadores, hay escritores, hay historiadores en muchos casos, hay músicos, hay técnicos de sonido de cualquier rama que quieras, hay directores de arte, hay directores de cine, relacionado con videojuego hay una panoplia increíble de actividades relacionadas con las industrias culturales. Y esta panoplia increíble de actividades relacionadas con industrias culturales también tiene que ver con el concepto en cómo yo utilizo los juegos serios, ¿no? A mí me parece que si vamos a hacer un juego, en mi caso yo trabajo con puesta en valor de patrimonio, sobre todo. Si vamos a hacer un juego en el que pongamos en valor un elemento patrimonial, el proceso natural de puesta en valor de ese elemento tiene que ver con un historiador que haga un estudio sobre ese elemento y que diga, oye, este elemento es importante por esto, ¿no? Y introduzca una serie de elementos histórico-artísticos, ¿no?, que justifiquen su puesta en valor. Cuando esa puesta en valor se le encarga a un equipo de desarrollo de videojuegos, ese equipo de desarrollo de videojuegos en el que hay un historiador, pero hay un montón de sensibilidades diferentes, van a tener una mirada diferente sobre ese elemento patrimonial y, por lo tanto, su puesta en valor va a ser, a mi juicio, más interesante porque va a aportar muchas visiones diferentes, no solo la visión tradicional del historiador o la historiadora que revisa un elemento artístico o patrimonial. Eso me da pie a otra pregunta. Este podcast está orientado a un público de lo que denominamos senior por edad, no por conocimiento, porque tengo un debate con los informáticos que puede ser senior con 30 años, pero aquí estamos hablando de un público de 45 años para arriba. Y por todo lo que tú me acabas de contar y de educar, ¿tú crees que la industria del videojuego es propicia para emprendimientos mixtos? Mixtos, me refiero a género, a edades, a conocimientos. ¿Tú crees que es propicio que un emprendedor que se sienta con las capacidades suficientes se incorpore a esta industria? Porque considero que es una industria con la idea de emprender. Hombre, sobre la consideración de si es una industria, es un dato que se da mucho y que es un poco tal, pero la industria del videojuego genera más dinero que la música y el cine juntos. O sea que al año me refiero. Entiendo, sí, es una industria, evidentemente. De hecho, es la principal industria cultural del mundo ahora mismo. Y en cuanto a la pregunta, yo creo que es fundamental.
Y creo que pero además creo que es fundamental que lo hagamos. Yo tengo 47 años, o sea, soy senior con todas las letras. Pero mi experiencia como realizador de videojuegos tiene 2 años. O sea, antes había hecho videojuegos, pero siempre desde el punto de vista de producción, como podía producir películas, ¿no? Producía videojuegos como podía producir cualquier otro elemento que utilizar para las cosas que me contrataran para hacer, ¿no? Creo que es fundamental que lo hagamos porque podemos aportar a esta gente joven que está en procesos de desarrollo y que son gente, en muchos casos, muy talentosa. Podemos aportarles una visión de cómo es la sociedad, una visión del mercado, un respaldo económico, si podemos, a lo mejor pues podemos también aportar por ahí, o a lo mejor no, pero desde luego sí podemos aportarles una experiencia en la relación con el mercado que ellos no tienen. Y esa experiencia creo que les dotaría de herramientas para conseguir el éxito antes. También es verdad que tenemos que hacerlo de una forma diferente y no podemos llegar a un equipo pretendiendo comandarlo por nuestra edad o porque pongamos dinero son equipos súper creativos, súper trabajadores que están en la onda, valga el palabra ochentero, que están en lo último que se está haciendo y nosotros tenemos que aportar, llegar sabiendo que somos un elemento fundamental, pero no tenemos que ser los que tiren de ese proyecto. Tienen que ser ellos los que aporten el talento, digamos. No vampirizar eso, sino aprovecharlo, potenciarlo. Coincido absolutamente tu punto de vista y además creo que en los equipos mixtos, en los emprendimientos mixtos es donde hay una altísima tasa de éxito. Otro tema en el cual tú te estás incorporando, bueno, o por el cual yo te he conocido preparando la entrevista, es el concepto de metaverso. Por favor, explícanos a los neófitos, como si le estuvieras hablando a tu sobrino o a tu hijo de 10 años o a tu padre, ¿qué es el metaverso? Sí, mi sobrino de 10 años probablemente te lo explicaría mejor que yo. Pero bueno, es que el metaverso, en realidad el metaverso ahora mismo no es nada y lo es todo, ¿no? Para mucha gente el metaverso son muchas cosas diferentes, pero podemos decir que hay un consenso alrededor de que el metaverso es la utilización de un avatar en un entorno, en un universo diferente, ¿no? Cuando tú te pones unas gafas, por ejemplo, de realidad virtual y coges un avatar y te pones en un espacio en el que hay otra gente interaccionando e interaccionas con ellos en primera persona, puedes hablar con ellos, puedes comprar, puedes vender, puedes ir a un concierto, puedes hacer las actividades que harías en tu vida real, pero en otro espacio, bueno, pues es otra dimensión, ¿no? Otro universo en el que estás. Como ese universo no es único, porque el metaverso como tal es un nombre, una marca comercial de Facebook, de Meta ahora. Pero hay muchos espacios en los que tú puedes ir. No es solo un universo alternativo, sino hay muchos espacios. Por eso entendemos el metaverso como espacios en los cuales podemos interaccionar a través de un avatar sin ser, o sea, sin ser nosotros, sí, siendo nosotros, pero en un espacio diferente. De forma que podemos vivir la vida que estamos viviendo ahora. En este caso, pues yo estoy en mi oficina aquí sentado hablando contigo y mi avatar podría estar o puede estar en el metaverso de Facebook, por ejemplo, ahora mismo interaccionando con pues, unos amigos que están haciendo otra cosa, ¿no? Porque además esos bots se pueden programar, puedes hacer que hagan cosas mientras tú no estás y en un futuro la idea es que puedan desdoblarte, es lo que llaman todo el concepto espejo, todo el concepto mirror o twin, que tiene que ver con que tú puedas crear un avatar que realice acciones en el metaverso. O sea, yo podría, la aspiración es que no solo sea un espacio para jugar, sino que yo esté aquí hablando contigo y mi metaverso, mi avatar en el metaverso esté pagando la factura de la luz. ¿Sabes? Poderle mandar tareas y ese tipo de cosas. Eso, más o menos, ese es el espíritu. Me ha quedado claro, eres muy didáctico. Eso me lleva a la siguiente pregunta. El metaverso está en evolución. Algunos expertos consideran que va a ser una evolución casi tan importante como lo fue Internet en su día. ¿Hay opciones en un corto plazo de emprendimiento y de generación de negocios o tenemos que esperar un poquito? No, hay como todo, hay opción de hacerse con muchísimas oportunidades de negocio y muchísimo dinero en el momento actual con un alto nivel de riesgo. El problema del metaverso ahora mismo es un problema que los que somos un poco más viejos hemos visto antes y eso nos permite también tener una visión diferente. A eso hablaba, decías tú antes de las
experiencias mixtas, ¿no? Pues nosotros hemos vivido la lucha en su momento entre 2000, Beta y VHS, ¿no? O hemos vivido la lucha entre el Laserdisc y el Compact Disc. O hemos vivido entre el Blu-ray, perdón, y el Laserdisc. Hemos vivido ya cómo se lanzaba un avance, todas las compañías se ponían a competir por el espacio y al final una ganaba, ¿no? Ahora, evidentemente, el funcionamiento será distinto porque lo más probable es que el gigante que gane se vaya comiendo a los demás y vaya incorporando las cosas que los demás tienen a su sistema, porque es como están funcionando las fusiones últimamente. Pero es verdad que ahora hay un montón de posibilidades de negocio con un mayor riesgo del que habrá dentro de 3 años o dentro de 5, que habrá un montón de oportunidades de negocio con un riesgo menor y, por tanto, con un margen de beneficio posible también menor. Yo lo que recomendaría a la gente que tenga interés en conocer modelos de negocio digitales centrados en el metaverso es que acudieran a un centro como el que capitaneamos nosotros en La Brújula. Si estás en la zona de Andalucía, hay varios en España, y si estás fuera de España, que se informen sobre lugares donde las administraciones públicas, sobre todo administraciones públicas, también algunas empresas privadas o semipúblicas, están desarrollando programas como el nuestro, en el que lo que pretendemos es enseñarte modelos de negocio en el metaverso, que entiendas un poco en qué contexto estás y que sepas qué es lo que puedes hacer. Pero posibilidades hay de todo y casi para cualquier campo de trabajo. O sea, desde, evidentemente, todo lo que son disciplinas relacionadas con las industrias culturales, pero es que hay empresas tenemos en La Brújula, por ejemplo, una empresa que hace zapatillas. Quiero decir, que una empresa de limpieza de hoteles. Hay oportunidades de negocio muy diferentes en muchos contextos distintos. Ahora me gustaría entrar un poco más en el aspecto empresarial de Chema empresario, ¿no? Tú has estado vinculado al cine, has estado vinculado al teatro, a la producción, ahora en el tema de videojuegos, de gamificación y de dirección de proyectos. ¿En dónde te sientes más cómodo? ¿Dónde es más feliz, Chema? Bueno, ya creo que me conoces, yo soy bastante feliz por defecto. O sea, no, yo soy bastante feliz porque tengo un montón de privilegios y soy consciente de ellos. Y soy más feliz porque intento que mi entorno disfrute de esos privilegios también, ¿no? O sea, yo lo hablaba el otro día con una amiga. Yo tengo un problema. A mí me hace mucha ilusión muchas cosas, pero yo lo que quiero es ser un artista, hacer cosas chulas y creativas, ¿no? Pero al final acabo haciendo papeles, casi siempre. Entonces, yo empecé a hacer videojuegos, como os contaba antes, en la pandemia, con idea de, bueno, pues voy a poder desarrollar esta pasión que tengo dentro, y al final me encuentro básicamente haciendo producción de videojuegos, que es una cosa relativamente parecida a hacer producción de cine o relativamente parecida a hacer producción de teatro. O sea, al final estoy en una mesa con un montón de papeles y ordenadores y haciendo cosas que tienen que ver con buscar dinero y con gastarlo de la forma más coherente posible. Pero es que en realidad me gusta. O sea, a mí me gusta llegar a ese proceso de una idea que puedes convertir en algo que dé dinero y una vida mejor a la gente que participa de ella. Me gusta vivir ese proceso, me gusta empezar cosas, me gusta servir de empuje para eso. Entonces, ahora mismo estoy en una posición en la que estoy muy a gusto porque por mi actividad profesional tengo que dedicarme profesionalmente a eso. Aparte de llevar mis proyectos, nosotros ahora en el CM Málaga, en el evento de ciudades y museos de Málaga, presentamos Málaga Go, que es el proyecto de desarrollo patrimonial de Málaga. Estamos en el DES también presentándolo, pero es que luego estamos en agosto en Colonia, en la Gamescom, presentando 2 videojuegos para público convencional. O sea que estamos desarrollando un montón de proyectos desde mi empresa, pero aparte, desde La Brújula y desde mi trabajo con la EOI, estamos empujando a un montón de empresas a que vayan. Entonces me encuentro en una posición, en un momento bastante feliz, la verdad, porque me permite ayudar a gente a tirar para adelante, y eso, bueno, pues me gusta, la verdad. Y otro aspecto de tu historia profesional es que eres un ejemplo de reinvención permanente, porque yo creo que te entrarías perfectamente dentro del término de multiemprendedor. Eh, ¿Qué te motiva del emprendimiento? ¿Qué chispita se prende dentro tuyo ante un desafío de emprendimiento? La respuesta corta es el hambre. Y la respuesta larga, que
me gusta meterme en problemas y salir de ellos y para ver cómo salgo, ¿no? La respuesta corta es el hambre es, yo no tengo una fortuna familiar que me avale, no, dentro del mundo de las industrias culturales, sobre todo el mundo del cine, que es donde empecé, lo habitual, sobre todo cuando yo empecé, estoy hablando de hace 25 años casi, o sin casi, la gente que se dedicaba al cine era gente que tenía, o que ya tenía una carrera en el cine o que tenía un poco la vida resuelta, ¿no? Gente que podía permitirse estar 4 años mientras su primer proyecto cuajaba o empezaba, podía permitirse pasarse X tiempo trabajando en proyectos como hice yo, ¿no? Que me pasé 3, 4 años trabajando en proyectos en los que no me pagaban apenas y trabajando de lo que surgiera. En el caso de mis compañeros, de la mayor parte de mis compañeros, cuando estaban entre un proyecto y otro no tenían que dedicarse a buscar un trabajo de cualquier cosa para poder aguantar hasta el siguiente proyecto. Ellos pues tenían unos entornos familiares que les permitían vivir un poquito más relajados. Yo desde que tomé la decisión de dejar la universidad y hacer cine, asumí que iba a tener que pelear todos los días para conseguir hacer lo que quería. Y eso, aunque llegó un momento en que, gracias a Dios, tuve que dejar, o sea, no tuve que seguir haciéndolo, o sea, ya no tengo que pelear todos los días para ver qué voy a comer el mes que viene, porque gracias a Dios eso ya pasó, pero se quedó dentro de mí. Son 10 años de mi vida que cada día era, vale, ahora cuál es la siguiente oportunidad que surge, y entonces ahora no puedo evitar estar todo el día a cuál es la siguiente oportunidad que surge, porque, bueno, ha venido así. No tenía dinero para hacer otra cosa, entonces si quería hacer una película y tenía que levantar 2 millones de euros de financiación, pues iba a tardar 2 años en levantarlo, sabiendo hacerlo muy bien y trabajando un montón en eso, o sea, dedicándole 8 horas al día a eso. Pero eso no te va a dar dinero hasta que no hagas la película, pues tenías que dedicarle otras 8 horas al día o 6 o lo que fuera a un trabajo que te diera de comer, ¿no? Y así durante 10 años. Entonces, claro, al final se te crea un vicio de... Es como el deportista, yo precisamente deportista no soy, pero es como el deportista que se pasa 20 años de su vida haciendo deporte y luego ya no tiene que seguir haciéndolo porque, por lo que sea, ya no compite profesionalmente, pero él tiene el rollo y lo sigue haciendo porque lleva toda la vida haciéndolo, ¿no? No va a cambiar. Es difícil cambiar el chip. Y en el sector donde estás ahora, que es un sector muy tecnológico, pero vinculado a la cultura, a la gamificación, muchas veces miramos por desconocimiento como referente a la industria americana, por ejemplo, ¿no? ¿Tú crees que España se puede convertir en un referente en este sector? ¿Hay desarrollo suficiente como para pensar que podemos ser un punto de desarrollo de videojuegos, de gamificación, de metaverso medianamente importante en la industria? Es una pregunta interesante y complicada, porque ¿consideras que o considerarías que somos un punto interesante y referente, por ejemplo, en la producción audiovisual a día de hoy? En tu opinión. Yo creo que todavía no, aunque somos un referente para Latinoamérica, creo que tenemos mucho recorrido todavía por hacer. Sí, bueno, es que, a ver, en cuanto a talento, sin duda. En cuanto a proyectos interesantes que se puedan crear desde aquí, sin duda. El ratio, ahora mismo hay un ratio de crecimiento interesante porque el nivel de jugadores, en España hay más o menos 16 millones de jugadores habituales, ¿no? Digo de España. No conozco los datos de toda Latinoamérica, pero en España concretamente hay alrededor de 16 millones de jugadores habituales. Esos 16 millones de jugadores son una relación, en relación con la cantidad de producto que creamos, no es acorde. Creamos demasiado poco producto para la cantidad de jugadores que hay. El tema o el problema es que, claro, la industria del videojuego viene marcada desde los años 70 por lo que se produce en Japón y lo que se produce en Estados Unidos. Es mucho tiempo de ventaja, ¿no? Hasta los 80 no se empieza a producir en España juegos de un determinado nivel, al menos local, y hasta prácticamente los 2000 no se empiezan a producir juegos que pueden competir más o menos o que pueden igualarse o pueden funcionar a nivel internacional. Como dato significativo, por ejemplo, hablando con Jordi y Paco de Constructeam, un estudio de videojuegos de Valencia muy referencial en España dentro del nivel indie, él me comentaba que de Red String Club, uno de sus juegos más exitosos, solo el 8% de las ventas eran ventas en España. Mientras no hagamos una labor pedagógica que se tiene que hacer también en el cine, en el audiovisual, mientras no hagamos una labor pedagógica sobre el consumo de otro tipo de productos que no sea el AAA, que se llama el juego de muchísimo presupuesto, habitualmente americano o japonés, mientras no intentemos
convencer a la gente de que hay fantásticas experiencias jugables que no tienen necesariamente que ser hiperrealistas o que haber costado 400 millones de euros el desarrollo, pues nuestro límite de crecimiento será el que es, porque nuestra capacidad adquisitiva y nuestro potencial, el nuestro y el de nuestros hermanos barra primos latinoamericanos, nuestra capacidad de conversión de ese talento en dinero es menor que el que tiene Estados Unidos. O sea, solo Estados Unidos, por ejemplo, tiene casi 300 millones de habitantes. Ellos no tienen 16 millones de jugadores, tienen 120, 130 millones de jugadores. Y además producen en inglés, que es un idioma que se puede consumir en todo el mundo. Entonces, claro, no podemos comparar industrias porque no es comparable. Jugamos en otras dimensiones, en otras ligas. Pero creo que se están haciendo un montón de producciones. Bueno, ya es bastante, no habitual, pero casi todos los años pasa que un producto español supera el 1.000.000 de copias vendidas, que es una barbaridad. O sea, estamos hablando de 1.000.000 de copias vendidas de un videojuego a una media de venta del videojuego de 15 euros. Oye, es bastante dinero, es una cantidad que te pone en casa, vamos. Y eso pasa todos los años. Hay 1, 2, 3 productos en eso, ¿no? Evidentemente no venden 15, 16, 17 millones como puede vender un triple americano, pero es que no han costado 15 veces menos, han costado 150 o 200 veces menos. No sé si me explico. Si tú haces un juego como Blasphemous, que no es el presupuesto de Blasphemous de The Game Kitchen, si haces un juego como Blasphemous que puede haber costado, no lo sé, no lo sé, voy a decir una cantidad al tuntún, si me escucha Mauricio me mata, pero ponle 1.000.000 de euros, como mucho. El documental Landing Blasphemous es un documental que recomiendo encarecidamente y que explica este proceso, y creo que ahí dando los datos, pero no lo recuerdo bien. Ponle 1.000.000 de euros, que no llega. Si genera 12 o 13 millones, el ratio es bastante mayor que un Horizon Zero Dawn, por ejemplo, que puede costar 400 millones y que ha generado pues 15 millones de copias a 60 euros, pues a lo mejor son, ponle 100 millones, como mucho, ¿no? 100, no, 1.000 millones, ¿no? O sea, se ha generado, ha duplicado un 150% de beneficio. Sin embargo, la Blasphemous ha tenido un 1.200% de beneficio. Los datos son quizá he liado mucho los datos y el público está diciendo pero ahora mismo, estoy de locos. nos has dado una referencia bastante importante de qué volumen de industria estamos hablando. Nos estamos quedando sin tiempo y no Sí, quiero dejar perdón. de hacerte dos últimas preguntas. Has hecho referencia a dónde estás actualmente desarrollando tu actividad profesional, pero mucha gente, y lamento que no que sea así, mucha gente no conoce lo extraordinario que se está haciendo allí. En breves palabras, cuéntanos qué es el Polo Digital de Málaga y qué es el proyecto de la Brújula. Vale, el Polo Nacional de Contenidos Digitales es un concepto asociado con un espacio, que es el antiguo edificio de Tabacalera, y es un concepto que se ha desarrollado en Málaga, que tiene que ver con potenciar de una forma muy bruta las industrias relacionadas con media entertainment, lo que son, bueno, por un lado videojuegos, pero también creación audiovisual, industrias culturales relacionadas con las nuevas tecnologías, ¿no? Muchos videojuegos, pero alrededor de videojuegos muchas más cosas, ¿no? Es un espacio que ofrece un coworking en el que puedes estar gratis durante el primer año y con un pequeño pago los 2 siguientes años, y te permite pues, empezar tu proyecto de empresa desde una idea hasta un producto que puedas llevar a mercado a un coste mínimo. Además está dotado con ultimísima tecnología, de forma que si tú quieres desarrollar un videojuego, por ejemplo, y el equipo que tenéis no es el adecuado para desarrollar un videojuego porque no es suficientemente potente, aquí te ponen equipos, te ponen ordenadores, te ponen gafas de realidad virtual, pantallas holográficas, telas de... Bueno, todo lo que puedes necesitar para desarrollarlo, técnicamente lo que te costaría un dinero importante lo tienes aquí para poder desarrollar. Y además es muy abierto y muy cercano a quien quiera interesarse. Si queréis más datos, la página de Polo la podéis buscar. El proceso de inscripción es súper sencillo y es fácil. Y la brújula es, dentro de este espacio del Polo Nacional de Contenidos Digitales, un proyecto del Polo, de la Cámara de Comercio, de la Fundación INCIDE y del Ayuntamiento de Málaga, destinado a lo que hablábamos antes, a, por un lado,
empresas convencionales que están planteándose abrir nuevas líneas de negocio en lo digital, eso por un lado, y por otro lado, empresas que directamente nacen con conceptos digitales. O sea, quieres hacer una empresa en metaverso, te interesan los NFTs, estás interesado en saber más sobre blockchain, ese tipo de asuntos, pues nosotros asesoramos a empresas, cobijamos, damos espacio de coworking y asesoramiento y mentorización, incluso financiación y asistencia a festivales y a mercados internacionales a empresas en ese campo. No sé si me he enrollado mucho, perdona. No, 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 perfectamente. Por último, dos preguntas ya un poco más personales. ¿Dónde se forma Chema y dónde se informa? En la actualidad te refieres, ¿no? Sí, sí, sí. Yo me formo sobre todo a través de Internet. Me formo sobre todo utilizando podcasts, utilizando páginas de contenidos muy concretos. Gracias a Dios, Internet. Hace muchos años un amigo me decía que Internet era un gran basurero, que estaba lleno de joyas, ¿no? Y creo que es una apreciación bastante interesante. Internet es un sitio enorme donde hay muchas cosas, pero hay muchas cosas muy interesantes, como por ejemplo tu podcast. Yo escucho mucho podcast y leo mucha información sobre los campos de mi interés ahora mismo. Y me informo habitualmente en redes sociales, especialmente Twitter, con todos los defectos que tiene Twitter. Pero bueno, Twitter me sirve para lanzarme ideas o para lanzarme noticias y luego voy a formarme en espacios en los que una idea marcada en Twitter, un hot take que sale de Twitter, pues puedas comprobar su veracidad o no o evaluar el impacto o no. Ese sería un poco mi proceso. Y por último, para cerrar ya la entrevista, vamos a hacer la simulación de que invitamos a esta mesa virtual donde estamos tomándonos este café tan a gusto esta mañana, a una señora, a un señor que, por la razón que sea, quieren cambiar su forma de trabajo o se han quedado sin trabajo y ven en el emprendimiento una opción. ¿Qué consejos le darías para que los primeros pasos sean en la dirección adecuada? Vale, es una pregunta muy difícil porque depende mucho de la situación de la señora o el señor que venga. O sea, podemos encontrarnos con una señora o un señor, por ejemplo, que ha trabajado durante muchos años y que ha cumplido 50 y trabaja en una gran empresa y a los 51 lo han despedido porque después de 25 años de servicio han decidido que con 51 años ya no eres todo lo rentable que deberías, ¿no? Que eso pasa constantemente. Ese es un perfil muy determinado. Es una persona muy formada con probablemente un capital ahorrado pero con los vicios de haber trabajado en una multinacional o en una empresa de ese tipo durante 20 años. Entonces, a esa persona le recomendaría que asistiera a algún taller tipo los que organizamos en la EOI o en la Brújula, un poco por quitarse esa pátina de empresa durante un montón de tiempo, que le va a costar más de 6 meses, probablemente necesite un poquito más de tiempo, lo digo por experiencias personales de gente cercana, y que aprovechara ese expertise que tiene y ese pequeño capital que ha podido ahorrar para iniciar un proyecto o vincularse a un proyecto que esté en marcha, ¿no? Ese es un perfil. Puede haber otro perfil de persona que simplemente esté en paro. Esa persona que está simplemente en paro, pues puede encontrarse cobrando una prestación o no cobrándola. Si la está cobrando, el proceso sería un periodo formativo mínimo y ponte a trabajar en algo que sea rápidamente, que te genere rentabilidad rápida y tu proyecto de emprendimiento tenlo como algo que mantener en paralelo, lo que te decía antes, me pasé 10 años desde los 24 hasta los 34 más o menos, que yo estaba haciendo películas y además trabajando en lo que saliera. Yo tenía muy claro que el objetivo era hacer películas y lo que luego me retiró y me permitió me retiró no, pero me permitió vivir una vida más tranquila fue la producción. Pero durante 10 años tuve que compaginarlo. Pues creo que ese sería un camino, aunque sea un camino duro. Porque incorporarte a un proceso creativo novedoso, como por ejemplo una empresa de videojuegos sin formación o solo con un nivel básico de formación, es muy complicado porque, claro, estamos hablando antes, los costes de producción de un videojuego son los que son, la posibilidad de rentabilidad es la que es, necesitas que cada euro que gastes te rente mucho, ¿no? Entonces necesitas gente que esté muy cualificada. Yo creo que hay posibilidades, pero hay que estudiar caso a caso a ver qué es lo más recomendable. Muchísimas gracias por tu tiempo, muchísimas gracias por tu conocimiento. Has compartido muchísimo. Creo que la gente que nos ha escuchado en algunos casos le habrá volado la cabeza de tantas ideas nuevas y súper interesantes.
Antes de terminar, ¿dónde te encuentran? ¿Cuáles son tus coordenadas digitales? Porque seguramente más de un oyente tendrá alguna pregunta para hacerte. Bueno, pues en LinkedIn soy José María Sensi, es fácil encontrarme. En redes sociales, Chema Galante. Chema es como me llaman todos los amigos y podéis llamarme vosotros. Tú, por supuesto, ya lo haces, o sea que está bien. Chema Galante en todas las redes sociales, bueno, en todas. Tengo Twitter y tengo Instagram, o sea, ahí me podéis encontrar bien. En LinkedIn ya lo hemos dicho, o en la dirección de correo chema@azafatamargot, que es el nombre de mi empresa.com. chema@azafatamargot.com. Lo pondremos Y en la... estoy encantadísimo de echar una mano vamos, si puedo ayudar a alguien, encantado. Aquí estamos. Esa es una de las cosas que, del poco tiempo que llevo conociéndolo a Chema, yo cuento con ventaja. Destaco es su generosidad desinteresada a la hora de ayudar, pues es una persona muy, muy, muy generosa. Chema, ha sido un placer tenerte en nuestro podcast. Vamos a dejar la puerta abierta a otro café porque me interesa mucho profundizar dentro de un tiempo en estos temas. Creo que van a dar para otra charlita como la que hemos tenido esta mañana, y tú tienes los conocimientos y la forma de explicarla necesario como para que el público que nos escucha se sienta atraído a todos estos temas. Muchísimas gracias y queda abierta la invitación a un nuevo episodio. Muchas gracias a ti por invitarme y estaré encantadísimo de compartir otro café contigo. Perfecto. Hasta el próximo episodio entonces. Hasta luego, un placer. Adiós. Querido oyente, nos gustaría saber tu opinión sobre los temas tratados en nuestro podcast. Y también te pedimos de que te suscribas al canal en donde nos escuchas, que nos des la máxima puntuación, para que de esa forma crezcamos en relevancia y más gente sepa de nuestro podcast Emprendedores Senior. Mil gracias y te esperamos en el próximo episodio.